Quiero que abramos la palabra de Dios en esa misma posición y nos vamos a ir al Antiguo Testamento, al libro de Deuteronomio, amados hermanos. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Quiero que subrayes ese versículo, amado hermano, porque es un versículo maravillosamente poderoso que nos recuerda en este día el Señor lo que Él es para ti y para mí. Versículo 9 de Deuteronomio 7 dice lo siguiente. Todos juntos lo vamos a leer al unísono. Si no tienes Biblia, levanta tu manito para poderte facilitar una Biblia en esta mañana. Si todos estamos ahí, decimos amén. Amén. Deuteronomio 7, 9, la primera parte nos dice el Señor lo siguiente: conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Amén. Nuevamente, amados hermanos, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Pero mira lo que dice a continuación: que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ese es mi Dios. Ese es tu Dios, amado hermano. Amén. Dios fiel, Dios verdadero. Tomemos asiento, cambiemos de posición y pongámonos en este momento en nuestros lugares respectivos. El día de hoy el Señor nos permite, a la luz de esta celebración, traer esta palabra con un tema que se titula La fidelidad del Eterno en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia. Y lo ampliaba de esa manera el título porque creo que nada puede quedar fuera de la fidelidad de Dios. Nada, absolutamente nada. Él es fiel en todo momento y bajo cualquier circunstancia. La fidelidad, amados hermanos, es uno de los atributos de Dios que se manifiesta directamente a través de sus hijos. En nosotros, su fidelidad es lo que hace que nuestro Dios sea digno de toda nuestra confianza. Y es decir, amados hermanos, que si hay personas en algún lugar del mundo que lleguen a dudar de Dios, que lleguen a desconfiar de Dios, es porque no comprenden la verdadera esencia de Dios. Dios es fiel y es un atributo de Él. No es algo que se puede manejar en cuestionamientos o posturas teológicas o ideológicas. A pesar de nuestra infidelidad, Dios permanece fiel. ¿Cuántas veces le hemos sido infiel a Cristo? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido infiel? Pero qué bendición que cada día, al abrir nuestros ojos, podemos ver que Él es fiel en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia. Y no significa que esto sea licencia para pecar, porque la misma palabra de Dios, como se lo dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, si por alguna circunstancia hemos caído en pecado, no que practicamos el pecado, sino que hayamos caído en pecado, Dios es fiel, dice, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. La fidelidad es una cualidad esencial de nuestro Creador, del Eterno, ya que sin ella no sería Dios y esto no pudiera manejarse en intimidad dentro de la verdad. Por eso hay que resaltarlo una y otra vez. Podemos también hablar en este día que la infidelidad es uno de los pecados más prominentes en nuestra sociedad el día de hoy. Así como usted lo escucha, amados hermanos, la infidelidad como acción del hombre hacia el hombre y hacia Dios. Si nos fijamos en el mundo, haciendo un análisis de varias aristas que en esta oportunidad cabe presentar, si nosotros miramos
o nos fijamos en el mundo de los negocios, salvo ciertas excepciones, vemos que los hombres no se sienten ligados a la palabra empeñada. No hay respeto por la palabra que se da más allá de firmar cualquier documento. Eso en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios. Si de ahí pasamos a la esfera social y nos vamos a detener por un momento a considerar al matrimonio como institución, se puede observar que hoy la infidelidad conyugal es la que más abunda. Por eso las tasas altas de divorcio, lo que eran los lazos sagrados del matrimonio, en que los cónyuges se prometían fidelidad en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Hoy en día eso de ahí se desecha con mucha facilidad, y todo ello lo podemos ver a través de los medios de comunicación. Si nos trasladamos ahora al marco eclesial, sabemos que millones de hermanos y hermanas, de cristianos en el mundo entero, prometieron un día servir al Señor. Le prometieron al entregar sus vidas que le iban a servir con devoción y pasión. Podemos ver que todo lo que concierne a Dios es enorme, pero lo que concierne a la fidelidad del hombre siempre está en tela de duda. Dios es grandioso, Dios es incomparable, Él nunca olvida ni jamás falta su palabra, nunca se pronuncia con vacilación ni renuncia a la palabra que Él le ha otorgado a toda la humanidad. El Señor se ha comprometido a cumplir con cada una de sus palabras, de sus promesas, de sus profecías, cada pacto que Él ha establecido. Pero también, amados hermanos, es importante tenerlo presente. Cada acción que el hombre lo puede sentir como amenaza, Dios también la cumple en su momento. Bendita la fidelidad de nuestro Dios. Bendita es la palabra del Eterno, que es verdadera, ya que todos nosotros hoy podemos juntos exclamar, como lo leíamos hace un momento en uno de los versículos expuestos: la fidelidad de Dios permanece para siempre. Y quiero recordar lo que dice Lamentación capítulo 3, versículos 22 y 23, que nos manifiesta lo siguiente: porque la benevolencia, la misericordia de Jehová, por ella, dice, no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Dile al hermano que está al lado tuyo: grande es la fidelidad de Dios, grande es la fidelidad de Dios. Al que está atrás tuyo, si te puede escuchar: grande es la fidelidad de Dios. La muestra de ello, amado hermano, es tu presencia en este lugar, en este día. Amén. Con todo esto, amados hermanos, el Señor nos quiere hablar acerca de su fidelidad para que el pueblo de Dios pueda tener insumos de adoración. Cuando adoramos a Dios, tenemos que conocerle a Él. Es imposible adorar algo que no se conoce. En otras palabras, cuando tú adoras lo que no conoces, es idolatría. Y el Señor no quiere idolatras. El Señor busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Por eso, amado hermano, la fidelidad del Eterno la podemos ver a través de la historia. De la historia. Vamos un momento a Génesis capítulo 15, y del 13 al 16, ustedes lo pueden tener ahí subrayado. Yo voy a ir tomando ciertos aspectos de este hermoso libro de Génesis, en la porción que estoy señalando. Y dice el Señor en Génesis 15, 13 al 16, y ahí nos podemos ver aquella conversación entre Jehová y Abraham. Y cuando vemos en el versículo 14: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Pero mira lo que le dice el Señor después de ese punto y coma: y después de esto saldrán con gran riqueza. Esa fue una promesa que Dios le hacía a Abraham en su momento. No a Abraham todavía, sino a Abraham. Más adelante el versículo 16 le dice: y en la cuarta generación volverán acá. Si bien es cierto, ya se estaba manifestando lo que iba a ocurrir por 4 siglos con el pueblo de Israel,
Pero no es menos cierto que en ese relato de estos versículos Dios deja promesa para el pueblo de Él. En medio de todo esto, las ilustraciones sobre la fidelidad de Dios son muy abundantes en la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis. Y en todo sentido, no van a cesar jamás. Si tenemos que encontrar a través de la historia promesas que tienen que ver con la sementera y con la siega, que tienen que ver con el frío, con el calor, que tienen que ver con el verano y el invierno, se van a cumplir. Pero en medio de todo eso, podemos darnos cuenta de algo importante que Dios promete desde el inicio, de acuerdo al canon bíblico. Después de Abraham, los siglos siguieron su curso. Y aquellos descendientes de Abraham gemían en Egipto, de acuerdo a lo que Dios había manifestado que iba a suceder con el pueblo. El pueblo de Dios estaba gimiendo en Egipto. Ellos pedían libertad mientras cosían ladrillos estando esclavizados. La pregunta que nos podemos hacer en esta mañana: ¿se había olvidado Dios de sus promesas? ¿Se había olvidado Dios de lo que le había prometido a Abraham? En ninguna manera, amados hermanos. Porque pasados los 430 años salió de ese pesado yugo el pueblo de Israel hacia el desierto. Dios se acordó de su promesa. La promesa que Dios hace siempre se cumple bajo cualquier circunstancia y en todo tiempo. En el libro de Éxodo, como referencia, podemos tomar la porción que mencionaba hace un momento para que ustedes sigan la lectura. Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Dios cumplió su promesa, no se olvidó de lo que le había prometido a su pueblo. Por otra parte, en la historia no solo vemos de la libertad de el pueblo de Israel, aquella libertad que había sido prometida, sino también de que Dios había prometido a través de la historia un Mesías, un ungido, el Cristo, el Salvador de nuestras almas. Cuando vamos a Isaías, capítulo 7, versículo 14, una porción muy leída, sobre todo para tiempo de Navidad, el Señor nos hace ver de que Él había prometido también la venida del Mesías. Y 8 siglos antes, Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, escribe: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios prometió un Salvador para su pueblo. 8 siglos antes estaba escribiendo Isaías, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó ahí, amados hermanos? La historia nos demuestra más adelante que hubo el cumplimiento de aquella promesa. Encontramos también en Miqueas 5:2 aquel lugar de donde iba a salir aquella promesa también. Y podemos ir buscando versículos tras versículos e ir encontrando la fidelidad de Dios. Aunque no hubo ninguna profecía más sobre este tema durante los 4 siglos previos al nacimiento de Cristo, cuando llegó el tiempo señalado, dice la palabra de Dios, se cumplió aquella profecía. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es lo que Pablo le estaba anunciando a sus hermanos en Galacia. Encontramos, amados hermanos, la fidelidad de Dios a través de la historia. Dios prometía, Dios cumplía. Y seguramente la gente debió en su momento haberse preguntado si realmente el Salvador llegaría alguna vez, porque eran 4 siglos que Dios no daba palabra profeta para que se le diga al pueblo. La gente tal vez llegaba a preguntarse todo esto. Habían pasado 400 años, es mucho tiempo para esperar el cumplimiento de una promesa. Si tú te trasladas al siglo XXI, hoy en día la gente quiere todo rápido. Los hijos quieren que tú prometas y por ahí mismo vayas cumpliendo. La gente no quiere esperar. Y en el tiempo de la historia podemos darnos cuenta que pasaron 4 siglos. ¿Qué nos demuestra la historia? Dios nunca incumple sus promesas. Él es fiable. Dios es fiable, aunque su cronograma sea distinto al tuyo y al mío. Puede ser eso, amados hermanos. Si Dios te ha prometido algo, Dios lo va a hacer. Sabiendo esto, podemos leer con confianza todo aquello que se encuentra en las Escrituras. Todo aquello
Por ejemplo, si creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, amado hermano, es así. ¿Cuántos han recibido a Cristo en sus vidas? ¿Cuántos han recibido de verdad a Cristo en sus vidas? Amén, gloria a Dios por ello. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer su palabra. Si Él nos ha dado un Salvador y es real en nuestras vidas y nosotros le creemos, tenemos nosotros, de acuerdo a lo que Él nos ha prometido, vivir una vida en correspondencia a ello. En medio de todo esto, amados hermanos, nada nos puede separar del amor de Dios. Vamos a ver Romanos 8, versículos 38 y 39. Porque nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dígalo conmigo ahora, amado hermano. Ninguna crisis financiera, ningún problema social, ningún problema político, ningún problema en cuestión de salud, ni nosotros mismos nos podemos separar del amor de Dios. Nada nos puede separar del amor de Dios. Ni siquiera ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Y por eso debemos de confiar, amados hermanos. Debemos de confiar que Dios va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Y yo quiero hacer ahora, al final de este punto, una pequeña conclusión en esta primera parte de la historia, viendo la fidelidad de Dios. En la historia de Primera Iglesia Bautista de Guayaquil está presente la fidelidad de Dios. ¿Qué creen ustedes? Los más antiguos creen que la historia de Primera Iglesia Bautista de Guayaquil ha sido respaldada por la fidelidad de Dios. Amén. 62 años no se cumplen todos los días. 62 años están llenos de altas y bajas. 62 años en este país están llenos de inviernos y de veranos. 62 años en este país están llenos de tanta escasez como también en tiempos de bonanza. 62 años, amados hermanos, y esta iglesia, por la misericordia de Dios, según la historia, la podemos ver respaldada por nuestro Padre Celestial. También el Señor nos demuestra que su fidelidad no solo está en la historia, sino también bajo toda circunstancia. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen? ¿Usted se ha preguntado, amado hermano, la cantidad de hermanos que han transitado a lo largo de estos 62 años? ¿Se ha preguntado cuántos siervos ha levantado el Señor en esta institución que hoy predican la palabra en todo el Ecuador y fuera del Ecuador? ¿Usted se ha preguntado cuántas familias han sido bendecidas a lo largo de 62 años en esta institución por la misericordia de Dios? Usted no tiene idea lo que Dios ha hecho a través de haber levantado hace 62 años esta iglesia para su bendición. El Eterno es fiel en glorificar a sus hijos. ¿Cuántos creen eso? ¿Creen que Dios es fiel en glorificar a sus hijos? Veamos qué dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 y 24. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y dice el Señor: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor no deja nada afuera, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama. Dígalo conmigo, amado hermano. Fiel es el que os llama. Dígalo otra vez. Fiel es el que os llama. Pero ahora dígalo usted solamente. No, así no. Otra vez. El cual también lo hará. ¿Sí se da cuenta, amado hermano? ¿Quién es fiel? El que te llamó a ti, el que me llamó a mí, el que me llamó ¿de dónde? ¿De dónde Dios te llamó? ¿De una buena vida?
Dios te sacó de una buena vida. No, Dios te sacó del camino hacia el infierno. Dios te sacó del camino a la muerte espiritual. Dios te sacó del camino a la condenación. En otras palabras, si lo vemos espiritualmente como analogía, y aunque se escuche tan feo, Dios te sacó del basurero, del pecado y de la inmundicia. De ahí Dios te sacó, como a mí también. ¿Y a dónde nos puso? ¿A dónde nos ha trasladado? ¿A dónde nos ha puesto el Señor ahora? Al reino. ¿Al reino de quién? De su Hijo. Eso, amado hermano, es motivo suficiente no para darle gracias por 62 años, sino por toda la eternidad. Eso es Dios. Dios es fiel, amados hermanos. Dice Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. El Eterno también es fiel para proteger a su pueblo. No solamente es fiel para glorificar a sus hijos, sino también para protegerte. Dice 1 Corintios 1:8-9 lo siguiente. 1 Corintios 1:8-9. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dígalo conmigo ahí: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados ¿a qué? A la comunión. ¿Con quién? A la comunión con su Hijo. Dios es fiel, y es fiel porque Él te ha llamado, porque Él te sacó de la inmundicia y te trajo a comunión. ¿Por medio de quién? De su Hijo Jesucristo. Ese es Dios. Queríamos hablar de la fidelidad. Pues bueno, amado hermano, ese es Dios. Ese Dios fiel, ese Dios de amor. El apóstol acá se refiere a la promesa de que Dios confirmará a los suyos hasta el fin. Hasta el fin. La fe de Pablo en la absoluta seguridad de la salvación se basaba no en sus fuerzas o en su capacidad para perseverar, sino en la veracidad y en la fidelidad de aquel que no puede mentir, que es fiel y nos llamó a comunión por medio de su Hijo Jesucristo. También el Eterno es fiel para corregir. El Eterno es fiel para corregir. ¿A quién? ¿A quién? A los suyos. ¿Acaso en una vecindad el papá de la casa 1 corrige a los hijos de la casa 2? ¿Usted se ha puesto a pensar? ¿O usted como padre corrige a los hijos de sus vecinos? Dios no corrige a los hijos del diablo. Por eso es que hay gente que piensa que puede hacer lo que sea y no pasa nada. Preocúpese, porque Dios sí corrige a los suyos. Él es fiel para corregir a los suyos. Amén. Salmo 119:75 dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Dios va a corregir a sus hijos. Él es fiel para corregir a los suyos, a su pueblo. Los hijos de Satanás ya no necesitan corrección, necesitan misericordia para que se arrepientan. Pero los hijos de Dios sí van a recibir corrección si están viviendo una vida que no está de acuerdo a la voluntad del Padre. Reconocerlo así es un acto de humillación delante de Él, y también una confesión de que merecemos su corrección cuando nos portamos mal. Son 62 años, amados hermanos, y muchos hijos de Dios en este lugar también han sido corregidos por el Padre, han sido abrazados por el Padre, han sido protegidos por el Padre. Pero nunca debemos de descartar que los hijos de Dios también han sido corregidos por Él. La aflicción es compatible con el amor de Dios prometido en el pacto eterno al formar parte de la administración del mismo.
Quiero que leamos, amados hermanos, en este punto, Salmo 89, 32 y 33. Entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Amados hermanos y amigos, Dios es fiel no solamente a pesar de las aflicciones, sino también para enviarlas. Y está claro. Yo hago una pregunta en esta mañana, mejor dicho dos. ¿Cómo hemos experimentado la fidelidad del Eterno en este tiempo adverso? ¿Cómo lo has experimentado? 6 meses de encierro, de adversidad en la salud, de adversidad económica, de inestabilidad social. ¿Cómo has experimentado en este año número 62, que corresponde al 2020, esta última, yo creo que situación que vive el mundo entero? ¿Cómo lo has experimentado? Tal vez te has quedado sin trabajo, tal vez te enfermaste y tu recuperación no ha sido total, tal vez perdiste a un ser querido, tal vez en este momento has tenido problemas en tu matrimonio, tal vez has tenido incluso problemas en tu propia fe, en tu relación. ¿Cuántos han dejado de creer en Dios? Escuchábamos el comentario de un pastor amigo y decía claramente que es triste para los pastores ver que las reaperturas no han sido como se esperaba. Mucha gente se ha enfriado, mucha gente se ha quedado en casa sin tener el más mínimo sentimiento de querer regresar y buscar el servicio al Señor. Mucha gente ha cambiado de canal simplemente. Mucha gente ha tenido que mirar atrás porque tal vez la vida pasada le era más atractiva. ¿Cómo hemos experimentado la fidelidad del Eterno en este tiempo? Creo que cada uno de nosotros tiene una historia. No importa si eres un adolescente o eres un adulto mayor. Creo yo que todos en nuestro contexto tenemos una experiencia de la fidelidad del Eterno en estos últimos meses. ¿Ha sido o no ha sido fiel el Eterno con cada uno de nosotros? Y el resto, ¿ha sido fiel contigo? ¿Dios ha sido fiel contigo? ¿Dios ha sido fiel contigo? ¿Tú has sido fiel con Dios? ¿Tú has sido fiel con Dios? ¿Sí ve? Es el sonido, ¿no? ¿Tú has sido fiel con Dios? Entonces sí, en definitiva creo que la sinceridad es importante. Creo que en medio de estos meses, tal vez muchos de nosotros le hemos sido infiel a Dios. Sí, tal vez muchos de nosotros. Pero amado hermano, que no te dé vergüenza. Reconócelo delante de Dios, no de los hombres. Reconócele a tu Padre si le has sido infiel. Ponte a cuenta con Él el día de hoy. Hoy estamos de fiesta y el Señor dice: venid, ponete a cuenta conmigo, confesad tus pecados, que yo soy fiel y justo para perdonarte. Amén. Finalmente, amados hermanos, el Eterno es fiel a sus promesas. ¿Sí? La historia nos demuestra que Él ha sido fiel y será fiel a todas sus promesas. Hebreos 10:23, amados hermanos. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 23, lo siguiente: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque, dígalo conmigo, fieles, ¿qué te ha prometido Dios? ¿Qué te prometió Dios? ¿Un carro nuevo? ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Una casa nueva? ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Un título nuevo? ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Un lunar nuevo? ¿Qué te ha prometido Dios? 10 libras menos.
o 10 libras más. ¿Qué te ha prometido Dios? Exactamente, amados hermanos, fiel es el que prometió. Y esa vida que hemos recibido por medio de Cristo Jesús merece que nos mantengamos firmes, sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza. Porque muy pronto, amados hermanos, como lo hemos venido de una y otra manera enseñando en los distintos espacios, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto por su iglesia. Descansamos con seguridad absoluta en estas palabras de la Escritura. Maranata, Cristo viene pronto. En todas las relaciones con su pueblo, Dios es fiel. En Él podemos confiar plenamente, ya que nadie ha sido defraudado por Dios. Nadie. Si usted no tiene el carro nuevo que usted cree que Dios le ha prometido, Dios no le está incumpliendo. ¿Quiere un carro nuevo? ¿Cuántos quieren un carro nuevo? ¿Cuántos quieren un carro nuevo? Vaya a trabajar. Así de sencillo. ¿Quiere una casa más grande? Vaya a trabajar. No vaya a comprar el loto, no compre el pozo, no compre el guachito, no se engañe. Dios no le va a usted jamás a prometer algo que no le va a dar. Gloria a Dios si usted tiene un carro nuevo. Es que mis hijos no salieron ojos azules. Dios me había prometido un catirito, un gato. Cómprese un gato, pues, hermano. Así de sencillo. Si Dios le dio un hijo con 2 ojos, gloria a Dios. Si le dio con 2 orejas, gloria a Dios. No es que el Señor me prometió que iba a ser sambo, pero gloria a Dios si es cholo, pues. Así de sencillo. Muchos no tenemos esa bendición ya, pero usted sí. Dios cumple sus promesas, amados hermanos. Dios cumple sus promesas. Una cosa es cierto, amados hermanos, la palabra de Dios nos dice, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios es fiel. Dios es fiel. 62 años lo hemos venido enunciando desde esta iglesia. 62 años Dios es fiel con toda su palabra. Amén. Nuestra fe es probada. Sí, es probada. Pero en medio de eso, amados hermanos, cuando la fe es probada fuertemente y la inquietud se ha apoderado de nuestras vidas, de manera que se nos hace difícil a veces darnos cuenta de la obra de su amor, ahí clama. Por eso, amado hermano, hay un viejo pensamiento que dice que cuando te va bien, ora. Si te va mal, ora. Si te va medio, sigue orando. En todo tiempo hay que orar, amados hermanos, para fortalecernos en Cristo Jesús, por medio de su palabra. Intentemos ser fieles a Dios. Amados hermanos, es difícil en la carne ser fiel a Dios. Nadie en la carne puede ser fiel a Dios. Nadie. Si alguien te dice que puede serle fiel a Dios, no asistiendo a una iglesia, no orando, no ayunando, no leyendo la Biblia, no congregándote, es un mentiroso hijo de Satanás. Nadie le puede ser fiel a Dios en la carne. A la carne le gusta el pecado y Dios aborrece el pecado. Si tú quieres serle fiel a Dios, amados hermanos, tenemos que buscar su rostro en intimidad, adorarle en espíritu y en verdad, buscarle a Él de manera consagrada, y Dios te va a permitir que te mantengas fiel siempre a Él, porque las fuerzas que van a llegar sobre cada uno de sus hijos son sobrenaturales. En la carne nadie le es fiel a Dios, amados hermanos. En estos momentos no podemos armonizar cuando estamos viviendo en la carne con las promesas de Dios. El que vive en la carne y se ve que Dios dice, uy, se ha atrasado un poco, entonces se va al mundo. Dios no tiene por tardanza su promesa. Dios viene pronto por su iglesia, pero quiere que hagas algo, que prediques a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, que comencemos a predicar a toda criatura, como es parte de la esencia de esta iglesia. Lo mejor tenemos, amados hermanos, que hacer cuando vemos que la carne se apodera. Vamos a hacer lo que dice Isaías, capítulo 50, versículo 10, lo siguiente:
el que anda en tinieblas y carece de luz, ¿qué dice ahí? Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Si queremos serle fiel a Dios, amados hermanos, busquemos el espacio necesario. Cuando somos tentados de dudar de la fidelidad del Señor, porque así es el enemigo de nuestras almas, tenemos, amados hermanos, que buscar más y más de Dios. Dios no te va a fallar. Dios no te va a fallar. Dios está ahí fielmente en todo tiempo y en todo momento. Él no se va a olvidar de los suyos. Isaías 30:18 dice, para terminar, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. El Eterno es fiel, amados hermanos, a través de la historia, a través de cualquier circunstancia. Y Él promete lo que cumple. 62 años, amados hermanos, en donde hemos visto la fidelidad de Dios. Y creo yo, y me atrevo a pensar, que en los últimos 100 años no se ha visto para la iglesia una situación tan adversa mundialmente como la que hemos visto en el 2020. Y Dios ha sido fiel. ¿Lo cree usted, amado hermano? Dios ha sido fiel. Dios es fiel. Y Dios siempre será fiel. Levantémonos, amados hermanos, y terminemos este tiempo con una palabra de bendición que nos anima de parte del Señor a buscar constantemente su fidelidad. Dice el Señor en este día, si su pueblo, si este pueblo, si mi pueblo se humillare. ¿Te quieres humillar hoy delante de Dios, amado hermano? ¿Te quieres humillar delante de Dios? ¿Quieres postrar tu rostro delante de aquel que ha hecho posible que podamos celebrar 62 años de vida institucional? ¿Tú quieres humillarte ante aquel que ha prometido a través de la historia y todas sus promesas que Él nos ha hecho se cumplen? ¿Quieres humillarte delante de aquel que es el Todopoderoso? ¿Quieres humillarte delante de aquel que no es hombre para mentirte? ¿Quieres humillarte delante de aquel que no es hijo del hombre para arrepentirse? Oremos. Son 62 años y hoy le decimos al Señor que le vamos a dar lo mejor de nuestras vidas, esa vida que Él compró a un precio muy alto, la sangre de su Hijo. Y hoy tú le dices al Señor, yo te quiero dar lo mejor de mi vida. Cada día que pase, quiero dártelo a ti, Señor. Quiero darte mis fuerzas, quiero darte todo lo que me has dado, Señor. Ponerlo a tus pies. Señor, gracias, porque lo que estoy haciendo en este día, mi Dios amado, de presentarme delante de ti con un corazón contrito y humillado, es posible solo por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu amor derramado en la cruz de Calvario. Hoy, amado hermano, tienes la oportunidad de ponerte a cuentas con Dios. Hoy puede ser un reseteo. Hoy puede ser un nuevo comenzar. Hoy puede ser nuevos compromisos delante de Dios. Un año más que empezamos el día de hoy.
como cuerpo de Cristo en esta iglesia. Primera Iglesia Bautista de Guayaquil. Ahí donde estás, amado hermano, dile al Señor cuánto lo amas. Pide perdón, si es que hay que pedir perdón. Alábalo, glorifícale, exáltale y dile al Señor que quieres darle lo mejor de tu vida. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Lo mejor cada día. Y será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Dios de justicia, soberano, altísimo, Dios todopoderoso, tú eres digno de ser alabado, glorificado y exaltado por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos. Adoramos y glorificamos tu santo nombre y espíritu. Dios eterno, gracias, mi Dios y mi Rey, en el nombre de Jesús. Padre Santo, lo mejor de nuestra vida en tus manos. Padre bendito, haz lo que tengas que hacer en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias por todo en Cristo Jesús. Amén y amén. Shalom.